pintar antes de que lleguen las lluvias, ¿verdad? Porque cuando ya llegan las lluvias, pues ya no se puede. Así es que tráiganse, si usted tiene su brochita, pues tráigala, ¿verdad? Para que podamos pintar. Ya está la pintura aquí lista, pero ahora necesitamos mano de obra. ¿Cuántos dicen, yo me quedo, voy a estar dispuesto? Eso, muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Así es que pues vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra y le vamos a pedir a Cintia que venga y nos comparta la palabra del Señor. ¿Cómo están? Bien. Pues vamos a orar primero para poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Padre, gracias te damos, Señor, porque realmente eres muy bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos sustentas, nos levantas, nos llenas de tu espíritu, Dios, y guardas completamente nuestro corazón, nuestra mente, Dios. Te bendecimos y en esta hora, Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, Padre. Sabemos que tu palabra es espada de doble filo. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibirla, Señor. Que tú dispongas cada corazón aquí presente, Dios, para escuchar tu palabra, mi Dios. No queremos palabra de hombre, queremos tu revelación, queremos tu palabra entrando profundamente hasta nuestros tuétanos, discerniendo, Señor, nuestros corazones, los pensamientos, Señor, y las intenciones de ellos, Padre. Te pedimos que tú quites todo estorbo, Señor, que no venga de ti, y que guardes completamente este lugar, Señor, de toda acechanza del enemigo, Señor, y estamos bajo tu cobertura, mi Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con el estudio de Hechos 18 y vamos a estar leyendo cada versículo. Así que tenga preparada su Biblia en Hechos 18. Yo la tenía preparada, pero ya se me borró. Y vamos a ir leyendo Hechos 18, 1. Ya lo encontré. Y dice, ahí en sus Biblias hay un título que dice Pablo en Corinto. Y sí recuerdan que ya vimos cómo Pablo, ¿verdad?, estuvo haciendo sus viajes misioneros, hizo uno, ¿verdad? Y vimos que pues realmente el enemigo siempre se opone a la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre quiere, obviamente, quitar a los hijos de Dios, quiere desviar el mensaje y se me va. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que aprender del buen Pablo, ¿verdad? Tenemos que ser valientes. Y yo me puse a buscar qué significaba la palabra Corinto. Y me encontré en un estudio que decía que era conocida como señora de dos puertos. Y Corinto es un puerto, ¿verdad?, donde tenía entradas, donde podían llegar, ¿verdad? Era mercader, se dedicaba a todo eso, ventas y todo eso. Entonces, pero este lugar de Corinto nos dice que estaba entregada a Afrodita, a la diosa de la belleza, el deseo, la lujuria. Era un lugar totalmente inmoral, era un lugar lleno de excesos, era un lugar depravado, totalmente corrompido. Dice, ¿verdad?, que era una ciudad donde albergaba gente de diversos orígenes. Eran griegos, romanos, sirios, egipcios y había judíos. O sea, era un revoltijo ahí en Corinto. Y ahí fue enviado Pablo. Y yo estaba estudiando y me cayó así el 20 de que cada lugar que fue visitado un discípulo o Jesús es un área en nuestra vida.
Es un área que el Espíritu de Dios quiere conquistar, ¿verdad? Que quiere limpiar, que quiere purificar. Entonces la palabra llegó a este lugar, a Corinto, un lugar depravado, un lugar donde estaba totalmente corrompido, donde no había temor de Dios, donde ahí la diosa Afrodita reinaba. Pues esa área de nuestra vida también quiere el Señor gobernar, ¿verdad? Entonces aquí yo veía, ¿verdad?, que en lo espiritual Corinto puede ser un lugar de ir y venir de ideas, ¿verdad? Porque llegan, se embarcan ahí, ¿verdad? Llegaban los barcos, salían, entraban, como Juan en su casa, ¿verdad? Ahí. Entonces, así en nosotros, ¿verdad?, puede haber estas ideas de ir y venir, de empezar a adoptar ideas del mundo, ¿verdad? Aquí ponía el ejemplo del libertinaje, ¿verdad? Un ejemplo de libertinaje, pues ya, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Hazlo, que al cabo todo el mundo lo hace. Y es un ir y venir de ideas corrompidas, unas ideas de libertinaje, donde no tiene nada de, pues tú sé libre, ¿verdad? Que al cabo, júntate, no te cases, ¿para qué te casas? ¿Verdad? Hazlo, ¿verdad? Puedes casarte mujer con mujer, hombre con hombre, el amor es amor, y empiezan esas ideas corrompidas en el mundo y mucha gente se empieza a llenar de esto, ¿verdad? Puede ser que es su mente, puede ser Corinto, ¿verdad? Que llegan ideas y las empiezan a adoptar. Y aquí, ¿verdad?, tenemos que aprender que el Señor no quiere una mente abierta. El Señor quiere una mente de Cristo, una mente, ¿verdad?, que solamente el Rey de Reyes pueda gobernar, solamente, no como una mente de dos puertos, ¿verdad?, donde estén descubiertos y entre cualquier idea y la adoptemos. Eso no quiere el Señor. Por eso el Señor envía a Pablo, ¿verdad? Y ahí dice en Hechos 18, vamos a leer, dice, después de estas cosas, 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto a conquistar ese lugar corrompido. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ahí en ese lugar había hijos de Dios, en ese lugar. Y en el 3, vamos a leer el 3, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí yo me detuve un poquito, porque a veces, ¿verdad?, decimos, es que yo no puedo compartir la palabra de Dios porque yo trabajo. Y aquí vemos que Pablo, aún con su oficio, dice que estaba con estos hermanos, Aquila y Priscila. Ahí yo creo que yo me imaginé, ¿verdad?, armando tiendas, ahí vendiendo, pásale, ¿verdad?, pero compartiendo la palabra, siendo de testimonio para los demás. Tu oficio es un lugar, ¿verdad? El Señor te ha dotado en ese lugar donde estás, ahí el Señor quiere conquistar. Quiere que con lo que tú haces empieces a compartir a las demás personas. No hay de otra, ¿verdad? Si tu oficio es algo que ofende al Señor, entonces no es del Señor. Tenemos que preguntarle al Padre, ¿verdad? Porque el Señor quiere, ¿verdad?, que demos verdadero testimonio. Y obviamente el Señor te ha dotado con grandes capacidades. Y esas capacidades y la gente que se te atraviesa quiere que conozcan del Padre. Toda la gente que tú te topes es para que conozcan del Señor, no es otra cosa. Si el Señor te ha puesto una persona delante de ti, es para que tú le hables de Cristo y pueda el Señor conquistar esa tierra, conquistar el corazón de esa persona. Así que no manchemos eso, ¿verdad? No manchemos el testimonio, porque esas personas, el Señor las quiere para Él.
Y dice, ¿verdad? Aquí que vamos a seguirle en el 4. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y ahí yo también ya me detuve. Dije, bueno, persuadir. Y empecé a buscar qué es persuadir. Y aquí me encontré que persuadir es la capacidad o habilidad que alguien dispone para cambiar la actitud o comportamiento de una persona. Espérenme. O comportamiento de una persona hacia una idea o a través del uso de palabras. Se los repito. Es la capacidad o habilidad que alguien dispone para cambiar la actitud o comportamiento de una persona hacia una idea a través del uso de palabras. ¿Qué estaba usando Pablo? La palabra. ¿Y qué nos enseñaron el pasado domingo de la palabra? ¿Qué nos enseñaron? ¿Nada? Que la palabra era ¿qué? Espada de doble filo. Es la única que tiene la capacidad para transformar. Es la única. Yo que me gano, ¿verdad? Con discutir con una persona, con mis propios méritos, con mi propia palabra, no voy a ganar nada. La palabra es la que hace, es la que quebranta y es la que hace, ¿verdad?, de nosotros un cambio. Y Pablo estaba persuadiendo a los griegos y a los judíos. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que él usó la palabra para cambiar ese comportamiento y esa actitud. Y aquí nos dice que un sinónimo de persuadir es convencer y decidir. Un sinónimo es convencer y decidir. O sea que no es lo mismo que una imposición. No es lo mismo imponer. Y muchas veces caemos en este error, ¿verdad?, de querer imponer. Pero así no trabaja el Señor. Y a veces nosotros nos enojamos y queremos, ¿verdad?, que hoy entiendan, pero no es imponer. Es que tú uses la palabra, que vayas a lo secreto, que te deleites con tu Dios, que el Señor te dé palabra y tú vivir esa palabra. Y con eso tú vas a persuadir a los demás. Los vas a convencer con la palabra que está viviendo en ti, no a la fuerza. A la fuerza dicen que ni los zapatos entran, ¿verdad? Y si entran, pues te van a apretar. Entonces dice, ¿verdad?, que pues el único que tiene el poder para convencer es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Es el único. No nos creamos Espíritu Santo. Una vez nos dijo la pastora, ¿verdad? Las mujeres a veces tenemos así que queremos ser Espíritu Santo, pero no. Al Espíritu hay que dejarle que obre, ¿verdad? Porque Él obra más chido que nosotros. Nosotros la regamos. Y vamos a leer ahí para que vean que no estoy mintiendo. Juan 16, 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Y de juicio. Ahí dice, el hermano fulanito va a convencer, Pablo va a convencer. ¿Quién va a convencer? El Espíritu, la palabra, ¿verdad? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo solamente me tengo que dejar usar por Dios. Yo solamente tengo que entrar a la presencia del Señor
y el Señor va a obrar lo demás. Yo tengo que conocer la palabra, tenerla en mi corazón para que pueda yo sacarla, porque si pues no la conozco y no la memorizo, no la medito, pues de nada va a servir, ¿verdad? Entonces, el único que tiene el poder de convencer es el Espíritu Santo, y era lo que Pablo estaba haciendo con los griegos y los judíos, porque no era cosa fácil, ¿verdad? El enfrentarte con un griego o un judío, los griegos tenían una mente súper abierta, ¿verdad? Dejaban entrar cualquier idea. Los judíos estaban cerrados totalmente. Y el único que abre o cierra es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leer también el versículo 13, de ahí mismo de Juan 16, nos brincamos al 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No va a hablar a mi favor, no va a hablar a favor de fulanito, de manganito, va a hablar lo que es correcto, lo que es verdad, y eso va a transformar completamente toda la situación. Entonces, si queremos convertir nosotros, no vamos a poder. Tenemos que dejarle que el Espíritu Santo persuada a los demás, ¿verdad? Con ese lenguaje romántico que Dios usa, ¿verdad? Para atraernos a Él. Entonces, vamos a seguirle en el número Hechos 18, en el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí también me detuve, dije, ¿cómo estaba Pablo? Primero vemos entregado. ¿En pedazos? Enterito. Nada que, ay, aquí no, en esta área no, Señor, esa no te la puedo entregar porque X, Y y Z, ¿verdad? Estaba entregado por entero. ¿Entero? ¿Qué es entero? Todo. Al 100 y más, ¿verdad? Estaba entero. El Señor no puede obrar a través de nosotros si solamente le entregas una parte. El Señor lo quiere todo o no quiere nada. Así de fácil. O eres frío o eres caliente, porque a los tibios, ¿qué les hace? Entonces, Pablo estaba entregado por entero, completo. ¿A qué estaba entregado? A la predicación. ¿Y la predicación qué era? Ahí dice, de la palabra. ¿Cuál palabra? De Dios. ¿Qué nos hablaron el otro domingo? La palabra del Señor. Si yo no me entrego por entero a la palabra de Dios, ¿va a pasar algo? No, no va a pasar nada. Si lo leo a veces sí, a veces no, a veces medito, a veces no, ¿qué va a pasar? Voy a ser como un hombre que tibio, inconstante, ¿verdad? A veces sí, a veces no. A veces levanto mis manos y a veces no. A veces me tiro y a veces estoy así, con todo el mundo enojado, ¿eh? ¿Qué me ves? Inconstante en todos sus caminos. Necesitamos estar entregados por entero a la palabra. Si no, no se va a producir absolutamente nada. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que dice a la predicación de la palabra. Y luego nos dice otro, allá abajito, dice testificando. Qué importante es testificar. A veces uno
se la piensan decir nombres con personas, ¿verdad? De que le digo o no le digo, a ver si lo conoce, porque ya no sabe si van a decir, "Oh, ¿a poco es cristiano?" Y a veces te quedas así, pero es importante testificar, porque no solamente van a ver cuánto hablas, ¿verdad? Porque te puedes saber la palabra de memoria, pero ¿y tu testimonio? ¿Dónde quedó? Tienen que ver la palabra en mí. Tengo que yo vivirla. Y en el lugar donde más se vive, ¿dónde creen que es? En tu casa. Ahí en tu casa es donde tú testificas quién eres. Y ahí es lo más así como que porque te están viendo todos los días, a todas horas. Y de ahí ya sales, ¿verdad? De Judea sales para todos lados, con tu testimonio limpio, sin que te diga tu mamá, ¿verdad? No, hombre, mi hijo es bien cochino en la casa, ¿verdad? Tiene un desorden. Y tú así de, oh. Igual las mujeres, ¿verdad? Tenemos que testificar, y a mí esto así como que changos. Tenemos que testificar quién vive en nosotros. Tenemos que mostrar con nuestro testimonio. Fíjense, vamos a leer Primera de Pedro 3, 1 y 2. Esto va para las mujeres. Porque pueden decir, no, es que yo no puedo ir a testificar allá afuera, es que yo hago mi quehacer y nada más estoy en mi casa, no salgo. Pues aquí dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El que sigue, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Híjole, no está. Ah, ya está. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Mujeres, sí podemos testificar aunque no salgamos de nuestra casa. Podemos testificar. Los vecinos te van a ver que eres respetuosa con tu esposo. ¿Que se lo merece? Pero aquí dice el Señor, tenemos que ser respetuosas, porque van a ser ganados sin la palabra. Ellos van a ver la palabra en ti. Eso va a hablar muchísimo. El Espíritu Santo dice que Él gime habla con gemidos indecibles, clama con gemidos indecibles. También cuando nosotras, ¿verdad?, estamos entregadas a Dios, el Espíritu mismo va a hablar sin decir ni una sola palabra. Así que mujeres, ya saben por dónde empezar, ¿sí? También los hombres. Y luego dice en Juan 3:11, acerca de testificar. Juan 3:11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. También no tengas temor. Es que si me preguntan y es que si me dicen, mira, aquí dice, lo que sabemos, hablamos. Lo que no sabes, pues no lo hables. ¿Para qué te metes en problemas? Le puedes decir eso, mira, lo que sé, te hablo. Y lo que no, pues no. Y dice, lo que hemos visto, testificamos. ¿Cuántas maravillas no has visto del Señor? Habla eso. ¿Para qué quieres ahí una doctrina de teoría que a veces tú así como que, ay, caray? Habla lo que sabes. ¿Qué sabes del Señor? Habla lo que has visto, que ha hecho en ti el Señor. Eso habla. Entonces, así estaba Pablo, hablando lo que sabía y lo que había visto.
¿Cuántas veces no vemos el testimonio de Pablo? ¿Verdad? Que le dijo que fue tumbado, ¿verdad? Por el camino. Y él, eso, ¿verdad? Abrió muchas puertas. Y todos así, ¿quién le decía que eso no era cierto? Él habló su testimonio y persuadía a todos con el conocimiento que tenía de la palabra, porque estaba entregado por entero a la palabra, no por partes. Y luego dice ahí, ¿verdad? En el versículo 5, que pues a los judíos les decía que Jesús era y es el Cristo, Jesús, ¿verdad? No hay otro. Él no hablaba de otra cosa más que de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo busqué, porque se me hizo tan hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor usó a Pablo, y yo busqué qué significaba Pablo. ¿Saben qué significa Pablo? Hombre pequeño. Y luego en otro estudio vi que decía hombre humilde. Y busqué, dije, por así curiosidad, dije, voy a buscar qué es Saulo. Y Saulo significa pedido por Dios, anhelado. Entonces el Señor agarró a Saulo y le dijo, a ver, mijito, cálmese. Lo tuvo que bajar. Si nosotros no nos humillamos ante Dios, no vamos a ser usados por Él. Tenemos que aprender a vivir humildes. Y el ser humildes es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Yo necesito tu palabra en mí, porque sin tu palabra yo no la hago. Sin tu palabra voy a golpear a medio mundo. Sin tu palabra voy a hacer cosas que no te agradan. Entonces, esa humildad tenía Pablo de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sin ti no soy nada. Yo necesito hacerme pequeño, pequeño, pequeño para que tú seas exaltado, para que la gente te vea a ti y no me vea a mí. No vea al Pablo que lo sabe todo, sino que vean a Cristo, el que me salvó, el que me sacó de la inmundicia y me limpió. Tenemos que hacernos pequeños. Entonces, decía también Juan, ¿se acuerdan? Que decía, ¿es necesario que Él crezca? Sí, pero que yo mengüe. Y así es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Que sea Cristo reinando en nuestra mente, en nuestro corazón, y saber lo que realmente agrada al Señor, lo que Dios quiere realmente de nosotros, no lo que me enseñó mi maestra Grecia, ¿verdad? No, y Dios se lo enseñó a ella, no lo que nosotros creemos que es bueno. Reconocer, ¿verdad? Saber qué es lo que realmente agrada al Señor. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que estar entregado es ser un esclavo. Lo busqué en los sinónimos y ahí decía esclavo, rendido. Esa es una persona entregada, ser un esclavo. ¿Cuántas veces Pablo no dijo, yo soy un esclavo por amor a Jesucristo? Tenemos que ser preso en el Señor, y es el que nos estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, dice Romanos 6:16 al 23. Vamos a leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué quieres ser? ¿Esclavo del pecado o esclavo de Cristo? Del pecado te trae vergüenza y te trae muerte. ¿De Cristo qué te trae? Vida eterna. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿Ser esclavo de quién? Sírvele a Cristo. Decide vivir para Él. Pablo decidió. Fue tumbado del camino de sus planes. ¿Sabes qué? No, mijito, para allá no te me vayas. Y entonces él las dejó esos planes y empezó a ser esclavo de Jesucristo. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Deja de luchar en contra de la voluntad de Dios. Le dijo Jesús a Pablo, ¿verdad? Dura cosa te es dar que coces contra el aguijón. Pues ¿para qué te pones con Sansón a las patadas? Deja de estar luchando. El Señor te dice, haz esto. Y tú, no. Y ahí vas, ¿verdad? A embarrarte de toda la inmundicia. Cuando el Señor acá te tiene todo. El Señor acá te tiene una mesa preparada bien elegante. Y nosotros, no, yo quiero eso. Tenemos que decidir vivir para nuestro Señor. Y aquí nos dice, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, y sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y luego en el 8 dice, no, me salté uno. Y el 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y en el 8, y Crispo era el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense, ahí en el 6 vemos cómo se opone. ¿Va a haber oposición en tu vida espiritual? Vas a encontrarte con mucha oposición. Pero aún así, Pablo se fue llorando a su casa. Ay, aquí nadie me quiere, ¿verdad? Es que no me escuchan, ¿verdad? La palabra de Dios, no. Y se fue corriendo a su casa a llorar. Aquí no vemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Que dice, ¿verdad? Se sacudió sus vestidos. Si la gente no quiere escuchar de Dios, sacúdete los vestidos. Ellos se lo pierden. Ellos se pierden de la palabra. No quiere decir que tú vas a dejar de orar. No quiere decir que tú les vas a desear mal. No, ora por ellos. Intercede por ellos. Sigue, Señor, prepara, ¿verdad? Prepara. No dejes de orar por esas personas. Que así como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hay que seguir teniendo misericordia para los demás. Tenemos que seguir orando, ¿verdad? Entonces dice también ahí, ¿verdad? En el 8. Busqué la palabra Crispo, porque se me hizo chistoso el nombre. Tienes cara de Crispo. Y dice que es crespo, enredado. Y yo dije, híjole,
enredado. ¿Cómo estaba nuestra vida? Estaba enredada. Y el Señor vino a nosotros los crispos. ¿Y qué hizo el Señor? Nos desenredó, nos alació el cabello, nos peinó, nos limpió, nos puso nuevas vestiduras, nos dio un nuevo anillo, ¿verdad? Nos puso sandalias, nos vistió como hijos. Completamente nos hizo realmente hijos. Te arregló los problemas. Y dice, ¿verdad?, que Crispo creyó con toda su familia, toda su casa. Ahí dice, y muchos de los cochinones, de los corintios que tenían su mente open mind, ¿qué hicieron? Cerraron sus puertos y abrieron un puerto para el Señor, solamente para obedecer la palabra de Dios. Y ahí dice, oyendo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Oyendo. ¿Oyendo qué? Ahí va otra vez. La palabra. No oyendo una novela o cosas así, no, o una historia de fábula. Oyendo la palabra de Dios que está viva y que es eficaz y que ahorita está partiendo los corazones y las intenciones de todos nosotros hasta los tuétanos, porque la palabra nunca llega vacía, siempre va a ser, sí, prosperada. Entonces, ¿verdad? Dice, a mí me llamó esto la atención, oyeron. ¿Qué hicieron? Creyeron. Pero no está separado, fíjense, dice, creían y eran ¿qué? Bautizados. Miren, si aquí hay personas que no se han bautizado, es porque les hace falta ¿qué? Creer. No han creído. Así que la maestra Lulú de bautismo va a estar llena ya de puros que se van a bautizar, porque ¿quién ha creído en el Señor? A ver, levanten la mano, ¿quién cree en el Señor Jesucristo? Levántenla bien alto, ¿quién ha creído en el Señor Jesús? Los están viendo. Ahora, no, mejor no. ¿Quién no se ha bautizado? Bueno, ahí ustedes ya saben quién no se ha bautizado. ¿Por qué? Porque no han creído, porque está enlazado. Creer y eran bautizados. Fíjense, vamos a Marcos 16:16 para que vean que no es mentira. El que creyere y fuere bautizado. No está mucho. No dice el que creyere, coma, se bautiza. Está junto, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Fíjense, el bautizo no trae salvación por sí sola. Tiene que creer, está unido. Así que el que cree tiene el deseo de me voy a bautizar. ¿Por qué? Porque voy a obedecer al Señor. Porque yo no puedo ser usado por Dios si yo no obedezco primero el primer paso. ¿Cómo me va a usar el Señor para lo demás? Yo tengo que creer y bautizarme. Así que yo sé que para el siguiente domingo, ¿cuándo abres? Ahí con su compromiso. Sí, pronto, para que estén atentos, ¿verdad? Cuando la pastora pregunte, ¿quién se va a bautizar? Todos así, yo, porque yo creí en el Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, ahí dice en el versículo 9, y ya me lo acabamos. En el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo, ¿en qué? Visión de noche. No temas, sino habla
y no calles. ¿Qué va a hacer un hijo de Dios? No temas, habla, no calles. ¿Qué tengo que hacer? No temer, hablar y no callar. ¿Qué no voy a callar? La palabra. Pero si no medito, si no leo la palabra, pues me voy a callar, porque de nada va a servir. Entonces, aquí el Señor dice, no temas, habla, porque todo lo que tú meditaste, todo lo que tú has leído está en tu espíritu, y eso es lo que yo te voy a usar. Vas a ir y vas a hablar a los corintios que están allá afuera, a los griegos que están allá afuera, a los que todavía no han escuchado de su nombre, a los ateos, ¿verdad? A todas esas personas, dice, no temas, ve y habla. Lo que está aquí en mi palabra, háblalo. La palabra es viva. Cuando yo vi esto, entró en mi corazón así. Y hoy, en la mañana, fui a arreglarme mis uñas, porque se me cayó una y me lastimaba y fui a pintármelas. Y estaba ese versículo, no temas, habla, no calles. Y dije, Señor, ábreme puertas. Pues empecé a compartir. La dueña me empezó a decir, porque ya le había compartido, y me abrió puertas para que hablara ahí. Nadie se opuso. Todos defendiendo, ay, es que los cristianos son un amor, ¿verdad? No vayas con los testigos de Jehová, no vayas con los católicos porque son bien hipócritas. Los cristianos son un amor. Y yo así de, ¡oh! Y ya, ¿verdad? Hace 2 semanas yo tuve un sueño que me dio un nombre, Yamilé, y me dijo con Y. Y ya estaba yo ahí. Y empecé a escuchar, Yami, que limpies acá, Yami, esto. Y ya de repente, ¿qué digo? Yamilé, con Y. Y le digo a la muchacha, oye, ¿cómo te llamas? Yamilé con Y, me dice. Y yo me quedé así, pues que le digo, ¿sabes qué? Eres una escogida de Dios. El Señor me dio tu nombre. Y ella se quedó así de, sí, dice, ay, siento bien bonito, dice, yo ya necesito palabra de Dios, dice, porque ya los medicamentos, ya estoy cansada porque le diagnosticaron como bipolaridad de personalidad, no sé qué, ¿verdad? O sea, cosa tremenda, y ya estaba cansada de los fuertes medicamentos que le daban. Y me dice, ya un amigo, ¿verdad? Me compartió ahí en la prepa y fue mi salvación. Y me hablaba y me hablaba. Y ya me dice, se llama Edgar. ¡Oh! ¿Y vive aquí en Chapala? Dice, no, vive en Ixtlahuacán, su hermana se llama Mayra. Ay, yo los conozco, les digo. Y le empecé, dije, ay, imagínense, si Edgar y Mayra se hayan portado mal, ¿cómo le comparto a esta muchacha? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. El Señor ya había trabajado en el corazón de esta muchacha. Hay que estar orando porque dijo que el domingo va a venir. Va a venir, pero que estemos orando porque su mamá no quiere que venga con los cristianos. Pero le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar y tu mamá te va a dejar venir porque ya estás, ¿verdad? Ya eres escogida. Y todas hablan así, bien emocionadas con la palabra. El Señor está llamando a sus escogidos. Hay escogidos allá afuera. Hay escogidos en los lugares que menos te imaginas. Ahí hay escogidos. Y el Señor quiere usarnos.
no manchemos, no cuida tu testimonio. Pablo cuidó su testimonio y podía hablar con tanta libertad porque nada lo ataba. Cuida tu testimonio. Fíjense, ya casi acabo, pastor. Dice en el 11, y se detuvo ahí, en el 10. Dice el Señor, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Ixtlahuacán, en Chapala, en Cedros, en Mirasol, en Riberas. Él tiene pueblo escogido. Tenemos que ir a alcanzarlos. Y luego dice, vamos a leer, ay, ya casi acabó. Dice, pero siendo Galión, en el 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. No les estaba enseñando otra cosa, la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Pero yo me imaginé a Pablo así como que, no me va a pasar nada, ¿verdad? Porque el Señor ya me dijo que no me va a pasar nada. Yo creo que iba bien confiado, pues así, aunque se te ponga lo que se te ponga, ve confiado. Si estás hablando la palabra de Dios y tienes limpio tu corazón, no te va a pasar nada porque el Señor ya lo dijo. Y luego dice, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. O sea, los mandó a volar. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, pues arréglenselo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. O sea, no les hizo caso para nada. Entonces, ahí dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, con quienes tenía plática, ¿verdad? Con quienes eran así cuatachos del trabajo. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Dice, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Hermanos, hay un tiempo. Aquí dice, ¿verdad? Que él les dijo, ¿saben qué? Ya. Hay un tiempo en el que tenemos que decidir algo. La palabra entra y empieza a producir algo. Contéstale. La palabra empieza a transformar. Hay un tiempo. El Señor te está llamando. Porque después te va a decir, pues ya Dios, pues no quisiste, pues me voy con los que sí quieren. No deseches tu llamado. Este domingo nos volvieron a decir, el Señor te llamó, no deseches ese llamamiento. Los dones que Dios te dio son irrevocables. No te va a decir, dame mi don, ya no juego. No, los dones son irrevocables, pero no los vas a poder usar si tú no te entregas por completo al Señor. Van a estar ahí como nuevos. Tienes que usarlos. Hay un tiempo. Pablo, yo lo veía como el Espíritu Santo, ¿verdad? Llevando la palabra.
Tenemos que permitirle al Señor que conquiste completamente todas nuestras áreas y entregarle nuestro corazón a Él. Hay un tiempo. Esta palabra la vas a volver a escuchar tal vez, o tal vez no. Si Dios quiere, ahí dice. Todo es bajo la voluntad de Dios. Así que tienes un tiempo, no lo desperdicies, porque después duele el desperdiciar tiempo, porque es un tiempo que ya no vuelve. Y todas las maravillas que el Señor te quería mostrar y quería hablarte, se pierde. Porque tú estás viviendo en tu carne. Y es lo más triste, desperdiciar tu tiempo cuando el Señor te puede hablar de una manera increíble, te puede dar nombres para que vayas y seas luz para las personas y que veas el rostro de las personas que se sienten amadas. Decide de una vez. ¿Para qué te esperas? Entrégale todas tus áreas al Señor. Deja que conquiste. No importa qué vergonzosos, imagínate, Corinto, un lugar vergonzoso. El Señor fue y dijo, estos corintos son míos. No importa qué vergüenza, no importa, el Señor viene para limpiar y para producir vida, porque ahí después se establecieron iglesias. Así que aquí está la palabra del Señor. No deseches la palabra, no permitas que venga el enemigo y te robe esta palabra. El Señor te dice, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. No te van a poner mano. Habla, usa la palabra del Señor. Y las personas van a ser quebrantadas y los que no están aquí van a estar aquí por la palabra. Tú sigue enviando palabra, envía a quien quieras, palabra hasta verlo rendido a cada persona a los pies de Cristo. La palabra es poderosa. Y aquí vamos a ver llena nuestra iglesia. Personas que se fueron van a estar aquí. Y no importa que el enemigo nos haga ver otras cosas, eso no es cierto. El Señor tiene promesas y lo que el Señor ya dijo se va a cumplir. ¿Sí? Pues vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos traes vida, porque tú produces vida en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, nos conforta, es medicina para nuestros huesos, es ungüento, mi Dios, a nuestra cabeza. Nos haces descansar con tu palabra, Señor. Nos das ánimo, nos das aliento, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, que vas a hacer en esta iglesia, Dios. Porque tu palabra está viva, Señor, y creemos en tu palabra y la abrazamos, Señor, y nos refugiamos en ella, Padre. Nos refugiamos en ti, Señor. Y aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces los deseos de nuestro corazón, Padre, pero si no son los tuyos, quítalos. No queremos nada que no sea de ti. Queremos estar sumergidos y entregados por enteros a ti, Señor. Vivir y desgastar nuestro tiempo, nuestra vida en ti, Señor, en lo que produce vida, Señor, en lo que produce vida para otros, Dios. Ayúdanos, Padre, a reflejarte a ti, Dios. Que no nos vean a nosotros, Dios, que te vean a ti en nosotros, Dios, porque hemos abrazado tu palabra, Dios, porque hemos creído en tu poder, Señor.
Solamente tú traes convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Y yo sé que a tu pueblo estás trayendo convencimiento, mi Dios. Y tú estás despertando corazones para hacer tu voluntad, para ir a esas tierras, Señor. Y para traer tu pueblo escogido, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendecimos tu hermoso nombre, Señor. Bendecimos porque tu Espíritu está aquí, Señor. Gracias, Padre, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tu presencia nos acompañe ahorita que vayamos a nuestras casas, Dios. Que no desechemos, Padre, tu Espíritu, Dios, de nuestras vidas. Que decidamos, Señor, que hagamos altares en nuestras casas para que tu presencia permanezca en nuestro corazón y en nuestros hogares, Dios. Gracias también, Señor, por las personas que vamos a ver aquí, Padre, que se han ido, Señor, pero es una mentira de Satanás, Señor. Las vamos a ver aquí, Señor, gozándose en ti, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.